Sean bienvenidos, queridos estudiantes. Soy la profesora Carolina y vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Pero antes necesito que verifiquen esta imagen, que la visualicen. Es una boleta de Claraguate. Véanla. Creo que en alguna ocasión ustedes han tenido la oportunidad de ver un documento similar a este. Y al verla, ustedes necesito que me indiquen qué es lo primero que se les viene a la mente al observar este formulario. Claro, sí, la Superintendencia de Administración Tributaria, que aquí lo menciona. El IVA, sí, el impuesto. Impuestos, claro que sí, gracias. Exactamente, pagos, obligaciones, Estado, así es. Muy bien, los felicito. Entonces, como ustedes ya lo han mencionado, el tema de hoy es sobre los impuestos. Pero, ¿qué son los impuestos para ustedes? Los impuestos son los tributos o contribuciones que las personas de un país deben pagar. Deben pagar al Estado para que el Estado tenga medios de financiamiento para poder construir carreteras, para poder invertir, para poder apoyar a la educación, a la salud y entre otras circunstancias que son de ayuda social para la población y de uso público, ¿verdad? Como ustedes han visto, los centros de salud que son gratuitos, los hospitales, la educación que muchas personas reciben en los establecimientos públicos son gratuitos. Entonces, todos esos fondos que son necesarios para que el Estado pueda seguir trabajando y brindando todos esos servicios hacia la población de forma gratuita, son financiados por los impuestos. Entonces, ya que definimos qué son los impuestos, vamos a determinar qué elementos tienen los impuestos. Entonces, para ustedes, ¿qué elementos tienen los impuestos? Sí, claro, así es. Ok, bueno, ya que tenemos definido los impuestos, vamos a empezar con el primer elemento, el hecho generador de un impuesto. ¿Qué es el hecho generador? Se le determina como un presupuesto en el cual se aplica o se genera la opción de pagar un impuesto. ¿Qué quiere decir eso? De que si una persona realiza alguna actividad económica en la cual tiene un ingreso o una utilidad, debe pagar impuestos. Entonces, se le llama hecho generador a la acción, a la actividad que tiene una persona en la cual está generando un lucro. Y por medio de ese lucro que está generando, debe pagar impuestos. Y hay muchos tipos de impuestos, pero todos los elementos que contienen los impuestos en general va aplicado a todos. Ahorita les voy a explicar cada uno de los elementos de forma separada y vamos a hacer un ejemplo. Y necesito que lo que yo les estoy explicando lo vayan copiando en su cuaderno para que ustedes no pierdan la información que se les está compartiendo en la clase de hoy. Luego seguimos con los elementos del sujeto activo y sujeto pasivo. Entonces, ¿quién es el sujeto activo en esta situación? El sujeto activo de los impuestos es el Estado, porque es el Estado quien percibe esos impuestos, el Estado que recibe esos impuestos que toda la población realiza y por ende ellos son los que están percibiendo esos ingresos. Ellos son el sujeto activo, son los que reciben. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? Si el Estado es el sujeto activo para ustedes, ¿qué sería el sujeto pasivo? Excelente, Gloria, sí. El sujeto pasivo son los contribuyentes. En el caso de nosotros, somos nosotros los ciudadanos que
contribuimos, somos los que damos ese impuesto, somos los que pagamos esos impuestos y por eso se le denomina sujeto pasivo. Luego seguimos con el elemento de la base imponible. Para poder determinar el impuesto necesitamos saber sobre qué base vamos a aplicar ese impuesto, sobre qué monto vamos a imponer ese porcentaje de ese impuesto. Y por eso es que la base imponible forma parte de un elemento principal de los impuestos. Luego seguimos con el elemento de la carga tributaria. La carga tributaria se le denomina el porcentaje que es definido por las leyes tributarias que existen en Guatemala. ¿Y qué es esa carga tributaria? Simple y sencillamente es el porcentaje que se le debe aplicar a la base imponible para determinar cuánto es el monto de impuestos que se debe pagar. Luego seguimos con la cuota tributaria. Como mencionábamos, la carga tributaria es la tasa y nuestra cuota tributaria corresponde al monto que se genera por el resultado de multiplicar la base imponible por la carga tributaria. Ese resultado se le denomina cuota tributaria. Esos serían los elementos principales que contienen todos los impuestos. ¿Y cómo los vamos a identificar de forma correcta? Les voy a poner el ejemplo del formulario que les presenté el día de hoy. Este es el impuesto al valor agregado. Ahí dice IVA general del mes de febrero. Les voy a hablar sobre este formulario, que en este caso tenemos, que es IVA. ¿Okay? Luego tenemos cuánto es el monto que según esta boleta de Declaraguate es lo que se está generando para el pago. En este caso sería 9,107. IVA es de 9,107. ¿Y quién está pagando ese impuesto? En este caso vamos a suponer que la empresa se llama La Compañía Feliz. ¿Ok? Entonces, según lo que hemos platicado sobre los elementos de los impuestos, vamos a determinar lo siguiente. El IVA, ¿cuál es el porcentaje que se debe pagar de impuesto? Exactamente. Este corresponde al 12%. Y ahora vamos a determinar cuáles son los elementos según lo que hemos platicado. Número 1. ¿Esto cómo se le denomina según lo que hemos platicado de los elementos? Exactamente. Esta es la carga tributaria. Que les mencionaba que era el porcentaje que se aplicaba para determinar el impuesto. Y este monto, que es el IVA, ¿cómo se le denomina según el elemento? Exactamente. Esta es la cuota tributaria. Así es. ¿Y la compañía feliz, qué elemento corresponde? El sujeto pasivo. Que como ya lo habíamos dicho, es el que paga el impuesto. Y también tenemos al Estado. El Estado es el que recibe ese impuesto. Y en este caso sería el
sujeto activo. Me voy a colocar un poquito más arriba. El Estado, aquí. El Estado es el que recibe este impuesto. Entonces, este se le denomina el sujeto activo, porque es el que recibe este impuesto. Entonces, en este caso o en este ejemplo que les planteo el día de hoy, tenemos bien identificado cada uno de los elementos y por ende necesito que lo tengan muy presentes y lo puedan copiar en su cuaderno para que luego ustedes puedan realizar y resolver un ejercicio que les estaré proporcionando en Classroom para que resuelvan e identifiquen cada uno de esos elementos. Bueno, ahora que ya conocemos qué son los elementos de los impuestos, entramos a los tipos de impuestos. ¿Y qué tipos de impuestos existen en Guatemala? Impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos directos? Pues los impuestos directos son los impuestos que recaen directamente sobre la actividad económica que realiza una persona individual o una entidad jurídica. Entiéndase a una persona individual, por ejemplo, un profesional que presta servicios, por ejemplo, un abogado, y esa persona genera ingresos y sobre esos ingresos debe pagar impuestos directos e indirectos, dependiendo de algunas circunstancias que se deben cumplir y más adelante les voy a explicar a detalle. También tenemos los impuestos indirectos. ¿Y qué son los impuestos indirectos? Como su nombre lo dice, esos impuestos indirectos se aplican indirectamente sobre la adquisición de consumo de algún bien o un servicio. En este caso, vamos a poner ejemplos de cada tipo de impuesto. Impuestos directos. Tenemos los impuestos sobre la renta, que es un impuesto que recae directamente sobre los ingresos, sobre las utilidades o sobre algún bien, que podría ser también el tema del impuesto de circulación de vehículos. Eso también se le considera un impuesto directo. Un ejemplo de impuesto directo tenemos el impuesto que es muy conocido por todos y es el impuesto que la mayoría de personas pagamos, es el IVA. El IVA va adquirido en cada adquisición de un consumo, de un producto o de un servicio. Entonces ese impuesto nosotros lo pagamos indirectamente al momento de adquirir ese producto o ese servicio. Y también otro ejemplo de un impuesto indirecto, también pudiéramos hablar sobre el impuesto derivado del petróleo. El impuesto derivado del petróleo va incluido sobre el consumo de gasolina que hacemos en alguna estación de servicios. Ustedes han visto con sus padres que si tienen algún vehículo o una motocicleta, van a una gasolinera, pagan ese combustible, pero ese combustible muchas personas sí se dan cuenta, otras pues no se dan cuenta o no conocen de que al adquirir ese producto están pagando dos impuestos indirectos, que sería el IVA y el IDP. ¿Por qué se le considera impuesto directo e impuesto indirecto? Porque el impuesto directo lo pagamos directamente, ya sea el propietario o el contribuyente, como se le denomina, directamente a la SAT. Y el impuesto indirecto se paga por medio de un intermediario o un tercero, como el ejemplo de la gasolinera. Si nosotros venimos y vamos a una gasolinera, adquirimos ese producto, nosotros no venimos y pagamos de esa gasolinera a la SAT. No, nosotros se lo pagamos a la gasolinera y la gasolinera recauda ese dinero y ellos son los responsables de hacer ese pago a la Superintendencia de Administración Tributaria. Y el impuesto directo, si en dado caso yo como docente presto mis servicios profesionales para alguna tutoría o algo por el estilo,
yo tengo que emitir una factura. Al momento de emitir una factura, yo genero un ingreso. Y si yo estoy inscrita en un impuesto de ISR, me tocaría pagar sobre esa factura el ISR. Pero yo, como contribuyente, pago directamente a la SAT ese impuesto. Y esa es la diferencia entre un impuesto directo y un impuesto indirecto. Bueno, entonces, ya que hemos platicado sobre este tema, necesito que si ustedes tienen alguna duda acerca de este tema, me lo planteen en este momento y así lo podamos solucionar. Sí, sí, en este caso, el impuesto indirecto, sí, así es, así es. Sí, el impuesto indirecto es lo que yo les comentaba. El impuesto indirecto no lo pagamos nosotros a la SAT, sino que lo pagamos siempre por un intermediario o un tercero, porque nosotros estamos adquiriendo un producto o un servicio. Si nosotros vamos a un supermercado y adquirimos cierta cantidad de productos, esos productos ya tienen el IVA incluido. Y como su nombre lo dice, IVA, impuesto al valor agregado. O sea, ese impuesto ya va agregado sobre el consumo del producto que nosotros vayamos a adquirir. En cambio, el impuesto sobre la renta, ISR, como su nombre dice, ese impuesto está aplicado sobre la renta, sobre los ingresos, sobre la utilidad. Pero tranquilos, más adelante les voy a explicar más a detalle qué es cada uno de esos impuestos para que ustedes lo tengan más claro. Ya que ya no hay más dudas, me despido el día de hoy con ustedes y seguimos con la clase el día de mañana. Que pasen feliz día. Hasta luego.